Sí. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el despegue cafetero por Oscar Alberto y Andrés Álvarez. Vamos a considerar en esta presentación lo más relevante durante los años 1900 y 1928. Al comienzo del siglo XX, la Guerra de los 1000 días fue la conflagración civil más larga y violenta, los más devastadores efectos económicos a nivel nacional. Desde 1870 la economía cafetera había empezado a surgir y prosperar especialmente en Cundinamarca y los Santanderes, que a finales del siglo XIX producían un poco más del 80% del café colombiano. En poco más de 2 años se emitieron más de 1.000 millones de pesos, lo que llevó el cambio extranjero a proporciones descomunales. En 1901, el gobierno decreta la importación de víveres durante la contienda, hasta 60 días después de su terminación, debido al desborde de los precios de los víveres y artículos de primera necesidad. En los últimos 30 años y entre 1896 y 99, las haciendas cafeteras que habían constituido el núcleo más dinámico en el incipiente desarrollo del país debieron soportar el descenso de los precios del café a la mitad de lo que habían sido durante los primeros 5 años de la década. Al término de la guerra, queda el país en ruinas, con una economía cafetera agobiada por la crisis externa y el propio conflicto, con un sistema de transporte precario y devastador, con las finanzas públicas deshechas. Sin embargo, la mayor parte de la región occidental del país, y en particular Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca, se escaparon de la destrucción. El Congreso de 1903 comenzó por reformar el sistema monetario, creó la Junta de Amortización, reordenó el presupuesto público, la legislación aduanera y arancelaria. La gran meta de la reconstrucción estuvo a cargo de Reyes, quien adoptó una nueva política económica sustentada sobre la centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades empresariales. La Ley 33 de 1903, que había establecido el peso de oro como unidad monetaria, fue contemplada con la Ley 59, que fijó el tipo de cambio de papel moneda en 10.000%, estabilizando así su valor. Bueno, en 1923, con la creación del Banco de la República, se realiza la conversión del papel moneda. El decreto 832 de 1907 se concedieron beneficios a las exportaciones de café, tabaco y caucho de plantación, así como los productos de algodón para el consumo del país o para la exportación. Primeras décadas del siglo XX. El hecho decisivo fue la expansión de la economía cafetera sustentada en pequeña producción parcelaria al occidente del país, con la presencia de nuevas formas de organización social y productiva. Durante las últimas 2 décadas del siglo XX provocó 2 características en la organización de las haciendas que fueron: la búsqueda de formas de uso de mano de obra disminuyendo el peso de los costos salariales y la paulatina disminución del capital necesario para modernizar la producción representada en elementos de trabajo. Entre 1906 y 1931 fueron concedidas en Antioquia y Caldas 216.000 hectáreas, de las cuales el 12% a colonos, el 40% a mediados empresarios y el 41% en propiedades mayores. La proporción ocupada por pequeños productores después de 1910 sirvió de sustento a la producción cafetera. Para 1914 la red de ferrocarriles había aumentado a 1.143 kilómetros, de los cuales el 80% se utilizaba para transportar el grano, y para 1922 estas magnitudes habían aumentado a 1.500. Para 1914 el paisaje agrario colombiano parecía haber cambiado entre el término de la Guerra de los 1000 días y mediados de los años 20. Entre el año 1910 y 25 el área total cultivada aumentó en forma importante. En algunos productos, especialmente algodón, azúcar, cebada, trigo y tabaco, la producción parecía haberse elevado significativamente. Después de 1927 se desarrolló con más amplitud el uso de maquinaria y técnicas agronómicas. En 1913 se creó el Ministerio de Agricultura y Comercio, el cual inició campañas de difusión tecnológica y educación agronómica, aunque con resultados desalentadores. Históricamente el café ha sido un soporte material de la acumulación interna de capital, estrechamente vinculado con los orígenes de la industria nacional y con el despliegue del mercado interno, es decir, ha sido fuente de financiamiento para el resto de la economía del país y permitió vincular la economía nacional con la economía internacional. Yo creo que, muchachos, que es todo. Muchas gracias, hasta pronto y una feliz noche.
created using Powtoon.